Ok, ahora sí que estamos grabando. Le voy a compartir mi escritorio. Se ve mi escritorio, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. A ver, quizás hoy día vamos a ver la ley de Biot y Savart, ¿ya? Pero quizás voy a tener a la vista las fórmulas que estábamos usando ayer de qué fórmulas tenemos. Tenemos esta fórmula, la fuerza que hace el campo magnético sobre una carga Q, ¿no es cierto? Es la carga Q por el producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Después, ayer vimos la fuerza que hace el campo magnético sobre un alambre que lleva corriente. O sea, usted tiene un alambre que lleva corriente y, y por fuera hay un campo magnético producido por un imán, por ejemplo. Entonces, el campo magnético del imán va a producir una fuerza sobre este alambre que lleva corriente. Y la fuerza, en ese caso, va a ser parecida a esta, la voy a mostrar en un segundo, pero aquí, en vez de la carga, va a ir la corriente. La corriente, que es una constante positiva, ¿ya? Y un vector L cruz B. Así que va a ser bien parecida a esta, y se la voy a mostrar al tiro, que era la última que llegamos aquí. Esta es la fuerza que hace el campo magnético del imán sobre un alambre que lleva corriente, es igual a la corriente del alambre por este vector L cruz el campo magnético. Este vector L tiene la propiedad que su magnitud es igual a la longitud del alambre, y la dirección de este vector coincide con la dirección de la corriente. Eso es todo. ¿Ya? Así es que, y ayer practicamos cómo usar este producto cruz. Eso. Entonces, esas dos cosas las sabemos. Así es que se da cuenta, importante el producto cruz, saberlo bien para poder calcular estas cantidades físicas. Ahora, esto es, hay que tener súper claro, y lo voy a repetir de nuevo, que usted tiene, en este caso, un imán que produce, por decir algo, podría ser el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, porque usted sabe, usted si coloca una brújula en su escritorio, se va a alinear hacia el polo norte, ¿ya? Magnético. Entonces, hay un campo magnético aquí en la sala, en la pieza, hay un campo magnético debido a la Tierra. Lo único que es bastante débil, así es que si hace experimentos para medir qué fuerza hace ese campo magnético sobre un alambre que lleva corriente, no la va a detectar. Pero esa es la idea. Así es que considera un campo magnético por un imán o el campo magnético de la Tierra, y si hay un alambre que lleva corriente, ese campo magnético va a ser una fuerza sobre el alambre. Ahora, lo que vamos a ver va a ser, nos vamos a ir a cuáles son las fuentes del campo magnético. ¿Qué es lo que produce el campo magnético? ¿Ya? Y lo que produce el campo magnético son cargas también. El campo eléctrico, usted sabe, es producido por cargas eléctricas. Y el campo magnético es producido por cargas eléctricas en movimiento.
Si usted tiene una carga eléctrica que se mueve, eso va a producir un campo magnético. Y las cargas eléctricas en movimiento constituyen corrientes. Entonces, una corriente eléctrica produce un campo magnético. ¿Ya? Y si usted tiene un alambre que lleva corriente y quiere calcular el campo magnético en cierto punto, el campo magnético producido en cierto punto B va a ser una constante que está aquí, que depende de la corriente, y quiero decir de nuevo que este número es un número positivo, ¿ya? Eso lo vamos a repasar más adelante. Y aquí va un producto cruz de nuevo. Aquí yo le puse a este cruz, y algunos libros también lo hacen con un círculo. Es el producto cruz que nosotros conocemos. Son simplemente que a veces hasta la letra X, y para no confundirlo, también se coloca así de repente. Y es entre dos vectores. En el producto cruz ahora, antes se acuerda que el producto cruz para la fuerza era la velocidad cruz el campo magnético. Y después fue el vector L para la fuerza sobre una corriente, el vector L cruz el campo magnético. Ahora, esto es otra cosa. Esto es qué campo magnético produce una corriente, ya que no lo habíamos mencionado hasta ahora. Entonces, el campo magnético que produce una corriente viene dada por la ley de Biot-Savart, que está aquí y que tenemos que estudiar ahora, y la vamos a estudiar en detalle. ¿Ya? Bien, entonces, quiero repasar aquí en forma bien analítica aquí el producto cruz. Aquí tenemos tres vectores, A, B y C, cualquiera, no son campos magnéticos, ninguna cosa, son tres vectores arbitrarios. Y, a ver, quiero chequear con usted si el producto A cruz B, caso le da C. ¿Podemos chequear eso? Sí, profe. A cruz B da C, ¿no es cierto? Usted coloca los 4 dedos apuntando en la dirección de A, cierra sus dedos, cierra su mano hacia la dirección de B, y el pulgar le da hacia arriba. ¿Le resulta o no? Sí, profe. Ya. Fíjese aquí este ejercicio que está aquí. Si usted permuta el orden de esto, si, por ejemplo, el B lo corre para acá al primer lugar, y el C también lo corre para acá al segundo, y el A queda aquí ahora, y después vamos a rotar de nuevo, aquí este C lo corre para acá, el A lo corre para acá, y el B lo pasa para acá. ¿Cómo lo podríamos decir de otra manera? Si este A bueno, lo pasa a este lado y mantiene el producto cruz y el signo igual, siempre igual, pero el A lo pasa a este lado y empuja lo otro, así es que le queda el B, queda un lugar para acá, el C un lugar también, el A queda ahí. Después este B lo pasa para acá, y pasa que este C toma su lugar, y después el A toma el lugar de C. Y estos productos cruz ahora, B cruz C, da A o no? B cruz C, sí, me da A. Le da a usted también A, ¿no es cierto? Sí, profe. Y C cruz A da B. Bien, entonces estos son permutaciones de los vectores, y se satisfacen estas relaciones. Entonces, en la ley de Biot-Savart, usted va a tener eh, un vector de L. El vector de L es un vector a lo largo de la corriente. Aquí ya tenemos la corriente, ¿ya? Y aquí en particular lo vamos a repasar con este ejemplo. Escribo un texto, yo lo escribí en delante. Aquí es alambre vertical, si lo puedo escribir aquí, alambre vertical lleva corriente hacia arriba.
A ver si paso a la segunda, puedo pasar a la segunda línea. Sí, lleva corriente hacia arriba. Acuérdese siempre que la corriente no es un vector, así que aunque va en cierta dirección, pero no constituye un vector, si queremos decirlo así. Ya, alambre vertical lleva corriente hacia arriba. Entonces, esta corriente, aquí ahora no hay imán, no hay campo magnético de la Tierra, nada de eso, es la pura corriente. Esta corriente va a producir un campo magnético en cualquier punto. Y si quiere calcular, por ejemplo, el campo magnético que produce, a ver, ¿cuál es el más fácil? Allá, en el punto que está aquí, en este punto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer el producto cruz que está aquí, de L cruz, hay vamos a considerar un pequeño elemento primero y después vamos a sumar sobre todo el alambre. Este pequeño elemento del alambre, un DL, este DL, un elemento de longitud del alambre, está dirigido a lo largo de la corriente, va hacia arriba, y queremos calcular qué campo magnético produce en este punto P, ahí atrás. El eje X está acá, así que eso estaría atrás del eje X, en la parte negativa. Entonces, tiene que hacer el producto entre dl y cruz R unitario. El vector R unitario en esta ecuación va a ser dirigido desde el elemento de alambre hacia el punto donde usted quiere calcular el campo magnético. Así que aquí está dibujado. Aquí estoy acuérdense que este elemento de alambre es chiquitito, es un DL, así que es microscópico si quiere. Está aquí. Y lo dibujamos grande para verlo nomás. Entonces hay un DL aquí que está para arriba. Este vector que está para arriba, cruz R unitario. ¿Y para dónde apunta? Ese es el DL cruz unitario que está aquí. DL cruz R unitario. O que está aquí también. Entonces, ¿para dónde apunta DL cruz R unitario? ¿En qué eje? Para cuando se refiere, queremos calcular el punto, el campo magnético en este punto. Entonces, hay que colocar el R unitario dirigido desde el elemento de corriente hacia ese punto. Ese es el R unitario. Así que nos quedaría el DL cruz R unitario. Y eso apunta en la dirección, usted me ayuda, usando los ejes coordenados que tenemos ahí. ¿Aló? Aló, en la El DL cruz R unitario. va hacia P. Sí, pero diciendo caso va en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, o positivo o negativo. El producto cruz entre R unitario y DL. O sea, no, el vector, espérese, hay que decirlo bien, Hacia el el I. producto cruz entre DL y cruz unitario. O sea, DL cruz R unitario. Ujú. ¿Usted le puedo achicar un poquitito esto o alcance para tener la fórmula a la vista ahí? ¿La ve bien o no? Sí, ¿Sí? ¿Y ahí cómo se ve? sí, está bien. Todavía se ve bien, ya que aquí esta barra molesta. Ya, queremos el DL cruce R unitario. Vamos a calcular el campo magnético en un punto P, en este caso particular, el punto P que estoy marcando, estoy indicando ahí. Ya. Entonces, ¿cuánto queda el DL cruz R unitario para este punto? ¿En qué dirección va a ir? Hacia I negativo. Ya, perfecto, que está dibujado ahí, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Entonces, eso es el campo magnético aquí, ¿ya? Eh, Aquí no hay alambre, ¿se da cuenta? Esto a lo mejor debería haberlo dibujado con unas líneas punteadas, porque aquí el alambre está marcado con color rojo, y es donde lleva la corriente. Y ahí está indicado que esa es la corriente. Hay que tener, por eso que aquí lo puse recién, alambre vertical lleva corriente hacia arriba, entonces no hay corriente aquí en este círculo. Entonces estamos calculando el campo magnético nomás.
Entonces ya, y el campo lo vamos a calcular en algunos puntos. Entonces calculamos aquí. En este punto de acá, si quiere calcular el campo magnético aquí, va a tener que hacer el producto cruz de L cruz este otro vector unitario, que siempre se dirige, el vector unitario, desde el elemento de corriente hacia el punto donde usted quiere calcular el campo magnético. Y eso, a ver si chequeamos cómo anda el de L cruz R unitario, hacia dónde, usando los ejes, hacia qué eje apunta. ¿Hacia ¿En cuál, qué? en ¿Ah? cuál, profe? ¿En Para, cuál? para, este, para este punto. Hacia el X Hacia, negativo. no positivo. Ah, perdón. Haga, Positivo. asegúrese, o sea, porque aquí no puede cometer el error de L cruz R unitario. Sí, hacia el X. Positivo. De L. No, sí, de L cruz R unitario. Se me desapareció aquí. El de L cruz R unitario. El de L va para arriba, el R unitario va para allá. De L cruz R unitario, así, va hacia el eje X positivo. Yo aquí estoy chequeando también porque es fácil confundirse, ¿se da cuenta? A ver, una cosita, estas líneas que están aquí están indicando un ángulo recto, este que está aquí abajo, entre el eje X y el eje Y. Ahí está la parte negativa del eje Y. Ese es un ángulo recto. Este es un ángulo recto que está horizontal, digamos. Y este que está aquí es un ángulo recto entre el eje X y el eje Z, que está, digamos, vertical. Si pensamos que este círculo está sobre una mesa, digamos, estamos mirando un poquito desde arriba. Bien, ya ahí calculamos el campo magnético para esos dos puntos. Y en este punto de acá, el campo magnético, de nuevo, de L cruce orbitario, va a apuntar hacia el X positivo. Y aquí, en este punto de acá, el campo magnético en ese punto va a ser hacia el eje X negativo. ¿Se da cuenta la figura que va haciendo el campo magnético debido a este eje que va hacia arriba? Esto considerando un solo elemento. Ahora, si usted considera más elementos para arriba, o sea, para calcular el campo magnético total en ese punto, tiene que considerar todos los elementos del alambre. Entonces va a tener que hacer la integral. O sea, el ejercicio que estamos haciendo es para un elemento de L, estábamos aquí, y después el campo total en el punto P, este es un dB nomás, el campo total en el punto P va a ser la integral a lo largo de toda la curva del alambre, a lo largo de todo el alambre, de los vectores, elementos de alambre. Y entonces tiene que hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo, no solamente considerando un DL aquí, sino ahora se va a un DL más arriba, más arriba, más arriba, y va considerando todos estos DL desde infinito hasta aquí, en este punto. Y eso le da el campo total en ese punto, que va a ser un poco más grande que este, porque va a ir ahora sumándole otras contribuciones de elementos que están fuera del origen. ¿Ya? Ahí tendríamos que hacer, si quieres calcular un DL de aquí arriba, este elemento de alambre tendría que ser un vector unitario que va de ahí hasta ese punto, y tendríamos que hacer un DL cruz R unitario. Y también se va a dar cuenta usted que apunta el vector producto cruz, apunta en esa misma dirección. Entonces hay que sumarle a ese vector esa otra contribución. ¿Ya? Así es que eso, así va a ser el campo magnético producido por un alambre recto, vertical. Bien, eso en este momento no lo vamos a calcular, pero era para tener una idea cómo va a ser la forma del campo magnético y para practicar el producto cruz, o sea, para ver cómo se está usando esta fórmula. Ahora, lo que queremos hacer, sí, vamos a usar otra corriente, otro alambre. Y aquí no hay que confundirse, aquí vamos a hacer esta otra cosa.
Ya, eso se los dejo ahí, pero quiero aplicar la misma ley, aquí está, esto, y la misma ley integral aquí, pero para un alambre que lleva corriente. Pero este es un alambre curvo. La corriente va aquí en esta espira circular. Y vamos a calcular el campo magnético que produce esta corriente en este punto P, que es el centro del alambre. Ya es un punto especial. Estamos cogiendo ese punto porque es más fácil calcular el campo magnético ahí, ¿ya? Pero podríamos calcular el campo magnético en cualquier otro punto, ¿ya? Se haría un poquito más de trabajo. Bien, así es que claro que aquí el alambre cambió de forma y hay que calcular el campo magnético en el punto P. Así que este punto P que está aquí es el origen. Bien, entonces voy a leer con usted esta presentación para estar claro con la nomenclatura. Entonces, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea bien. El campo magnético, me cierra mucho espacio esto. ¿Por qué aquí esto me está ocupando? Bueno, el campo magnético B en un punto P, aquí, producido por una espira cerrada que lleva una corriente I, en este caso el círculo morado, está dada por la integral de camino sobre la espira. Esta es la integral que hay que hacer. Hay que ir integrando a lo largo de toda esta línea. ¿Ya? Aquí no lo saqué para afuera de la integral. Esto es un sub 0i, 4pi. Esto es parecido al epsilon 0 cuando calculábamos el campo eléctrico, aunque el epsilon 0 se acuerda que iba en el denominador. Pero por eso no nos vamos a preocupar. Esto se llama la constante magnética o la susceptibilidad magnética. ¿Ya? Y bueno, tenemos la fórmula ya que hemos usado. En esta ecuación, dl es un elemento de alambre que sigue la dirección de la corriente. Así que ahora el dl, en delante el dl era vertical, ahora el dl está contenido en este plano, en el plano de la pantalla. Ya. El vector unitario r se dirige desde el elemento del alambre de longitud dl hacia el punto P. O sea, el elemento de L siempre se dirige en cualquier espira desde un elemento de espira hacia el punto donde queremos calcular el campo. En este caso particular queremos calcular el campo aquí en el origen. Así que el vector R unitario ahora apunta, siempre apunta desde el alambre hacia el punto donde quiero calcular el campo. Y en este caso está apuntando como hacia el origen, porque ese es el punto. Acá, en este otro ejemplo, pasaba que el alambre era este y queríamos calcular el campo allá. Entonces, siempre el R unitario va desde el elemento de alambre hacia el punto donde está el campo, donde quiero calcular el campo magnético. Así es que en este caso, el R unitario está saliendo desde el origen, digamos. Pero el concepto es que está saliendo desde el alambre hacia el punto P. Y acá también está dirigiéndose del alambre hacia el punto P. Bien. Ya. Y R cuadrado, en esta fórmula que está en el denominador, es el cuadrado de la distancia entre el elemento de alambre y el punto P. Así que hay que tomar este punto al cuadrado. En este caso aquí hay una circunferencia de radio A, así que en el denominador vamos a tener un A cuadrado aquí. Y en este caso va a ser constante. Ya esta distancia entre el elemento de alambre y el punto P siempre va a ser la misma distancia. En el otro problema no sería la misma. ¿Ya? Bien. Para el producto cruz se puede usar esta expresión, el dl cruz R unitario, como siempre. La magnitud del primer vector
multiplicado por la magnitud del segundo vector, que es 1, porque es un vector unitario, ¿ya? Por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuánto vale el ángulo que forman los dos vectores en este problema? O sea, para este punto P, ¿cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Bueno, ahí está indicado, ¿cierto? Sí, profe. Se ve que es pi medio, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y cuando cambiemos el punto P, ¿qué va a pasar con ese ángulo? Si vamos aquí, a esta parte de acá, ¿cuánto va a valer aquí el ángulo? Se mantiene. Se mantiene. Ya, esto es una característica particular de este problema, que el ángulo entre el elemento de alambre y este vector R unitario siempre es pi medio. Porque siempre el R unitario va a ser radial, dirigido hacia el centro, y el de L siempre va a ser tangencial. Así es que en este problema, no en otros, pero en este problema esto va a ser pi medio. Y aquí va un vector normal. Esto significa normal ¿a qué cosa? Normal al plano formado por estos dos vectores, el de L y el R. El de L y el R forman el plano de la pantalla, o como se dice en un curso de álgebra lineal, el plano de la pantalla es generado por los dos vectores, por estos vectores de L y R unitario. O sea que estos vectores de L y R unitario son vectores base para el plano de la pantalla. ¿Ya? Pero bueno, eso para recordar un poquito de su curso de álgebra. Pero sí. Entonces, o podremos decir de otra manera, podemos decirlo que estos dos vectores están en el plano de la pantalla, que en este caso le vamos a llamar, el plano de la pantalla le vamos a llamar IZ, y el eje X va a estar saliendo de la pantalla. Así es que el plano es el IZ, y este vector normal que aparece en el producto cruz es normal, que quiere decir perpendicular, al plano, a este plano. ¿Y cuáles son los dos? Hay dos vectores perpendiculares al plano, uno que sale de la pantalla y otro que entra. O sea, podría ser X unitario o menos X unitario, este N que está aquí. Y en este caso usted me puede decir cuál va a ser, si quiere. A ver, donde N unitario es un vector unitario perpendicular al plano generado por los vectores de L y R unitario, y cuya dirección viene dada por la regla de la mano derecha. En este caso, ¿cuál de los dos vectores va a ser X unitario o menos X unitario el vector normal? X unitario. Sí, bien, X unitario, estamos bien. Entonces, la corriente I que aparece en esta ecuación 1, en esta, la corriente I, esta que está aquí, que aparece ahí, queda definida positiva en cada segmento de la espira, siempre es positiva. Aquí, y eso podemos remarcarlo al tiro, porque cualquier estudiante podría confundirse y decir, bueno, aquí la corriente va para arriba y aquí viene para abajo, entonces debería cambiar de signo o algo así, ¿no es cierto? Ya, aquí en este formalismo la corriente, este número, siempre es positivo, no importa que vaya para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha, siempre va a ser un número positivo. Y es estacionaria, es decir, constante en el tiempo. Aquí van a venir, en este problema, lo vamos a considerar estacionaria nosotros. Si vienen 3 amperes aquí, siempre van a ser 3 amperes, aunque pase media hora, van a ser los 3 amperes siempre. ¿Ya? Eso es un caso particular, digamos. Ya. Ahí tenemos. Además es uniforme, que quiere decir constante en el espacio. O sea, si por aquí pasa 3 amperes, por acá no están pasando 2 amperes. No pueden cambiar. Siempre va a pasar la misma corriente en todas partes. Así que ahí está dicho claramente. Entonces, como es constante, que la corriente, bueno, en este caso, aquí dice estacionaria es constante en el tiempo, uniforme, constante en el espacio. ¿Ya? Ahora, como es constante en el espacio, porque es uniforme, y esta integral es una integral que depende de la
del elemento de alambre, que va, un vector que va cambiando. Aquí, por ejemplo, en este momento el vector es vertical hacia arriba, aquí horizontal hacia la izquierda. Entonces, a medida que usted se mueve, cambia de posición, el vector este que está aquí va cambiando, ¿ya? Este es una integral a lo largo de esta línea. Entonces es una integral que depende del espacio. Pero como la corriente I es uniforme, como aquí dice, es decir, perdón, es uniforme, es constante en el espacio, no depende del espacio, entonces usted la va a poder sacar fuera de la integral. ¿Ya? Estamos repasando aquí cómo trabajar esta ecuación con todos los elementos, ahí usted los va a tener, y ya después nosotros vamos a hacer algunos ejercicios típicos, y ya todo eso usted lo va a tener incorporado y no va a tener que hacer todo el análisis siempre. ¿Ya? Bien. Esta integral se calcula siguiendo la dirección de dl. O sea, usted va a tener que seguir integrando en un punto de aquí. Por ejemplo, si empieza aquí, va a tener que integrar y dar toda la vuelta y llegar a donde mismo ahí. Ya. Es decir, la dirección de la corriente. ¿Ya? Porque tiene que hacer la integral de este producto siguiendo la dirección de la corriente. Si usted lo hace al revés, le daría un campo magnético con signo cambiado, con un signo incorrecto. Así que la integral va a tener que ir integrando a lo largo de este vector L unitario. Ya. El integrando en la ecuación 1, este integrando que está aquí, el integrando, se conoce como ley de Biot-Savart y matemáticamente se puede interpretar que es la contribución que un elemento de alambre de longitud de L hace al campo magnético en el punto P. Bien, tenemos presentado todos los elementos, vamos a ir tirándolos ahora a medida que vamos resolviendo el problema en forma desordenada o qué sé yo, pero yo ahí traté de escribirlo de la forma más ordenada posible, agregando los elementos como lógicamente, digamos. ¿Ya? Ya. Calculemos el campo magnético generado por la espiral circular en su centro. Aquí la repetí nomás para tenerla a la vista. Dice, considere una espiral circular ahora, particularmente para este problema, de radio A, ubicada en el plano IZ. Estamos repasando todo, está en el plano IZ, lo que dice aquí, por la que circula una corriente I en sentido antihorario. Por aquí circula una corriente I en sentido antihorario, ¿no es cierto? Ahí está indicado. Ahora, esta expresión está bien, circula una corriente I, y nosotros sabemos lo que quiere decir, o sea, cómo calculamos nosotros esa corriente. Usted tendría que tomar el alambre, hacer un corte transversal, o sea, en este momento, en este punto así, o aquí arriba, por ejemplo, hacer un corte vertical, y mirar el alambre, ya le mira la sección transversal y teniendo cortado el alambre, usted ve el corte, que es una superficie ahí. Entonces, la corriente, ¿cómo la calcula? Viendo cuánta, si usted vaya, y esta es la sección transversal ahí, ve cuántas electrones o portadores de carga cruzan esa superficie constituida por el corte. Así se calcula la corriente, ¿no es cierto? O sea, en una unidad de tiempo. Tantos electrones pasan por minuto o por segundo, y si pasan 10 elevado a 18 electrones en un segundo, entonces eso quiere decir que está cruzando ahí un amper de corriente, una corriente de 1 amper, y eso uno dice que es que el alambre lleva o transporta una corriente de 1 amper, o que por el alambre circula una corriente de 1 amper. Bien. Entonces, considera una espiral circular por la que circula una corriente I. Bien, calcula el campo magnético B producido por esta corriente en el centro P de la circunferencia, aquí, en este punto particular. Ese lo vamos a elegir porque es el más fácil, como dijimos delante.
Ahora, necesitamos considerar un elemento infinitesimal de alambre de longitud de L, que la vamos a hacer este pedacito que está ahí, y en este caso es un elemento de arco, ¿cierto? Es un arco. Consideramos un punto en el alambre cuya coordenada angular es θ. Entonces, vamos aquí, consideramos este elemento, ¿a dónde está este punto? Aquí vamos a poner en el eje X, perdón, ahí está el eje Y, que es el horizontal, aquí está en este el eje Y, entonces vamos a medir desde ahí el ángulo θ. Esta convención de esta flecha es que el ángulo θ vale 0 aquí y se considera positivo en sentido antihorario, ¿ya? Usted es libre de escoger eso, podría haber escogido el 0 acá arriba o acá a este otro lado y el θ hacerlo positivo en sentido horario o antihorario. El resultado final le va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces usted considera este elemento y hace incrementa el ángulo θ en un elemento infinitesimal de θ, ¿ya? Esto es tan pequeño como usted quiera. Aquí lo agrandamos solamente para mirarlo, para verlo, digamos. Bien, ahora, cuando usted incrementa el ángulo en un dθ, ¿cuánto vale el dl, la longitud de este arco? Va a depender de dθ, ¿no es cierto? Si usted el dθ lo hace al doble, el arco va a ser el doble. ¿Se acuerda de la fórmula para la longitud del arco? Esa la vimos. El arco va a ser igual al radio A multiplicado por dθ, el que está aquí. Esa es la longitud del arco. Dl es A por dθ. Hay que repasar el concepto de radian, ¿no es cierto? El dθ, justamente el dθ, ¿cuánto vale aquí? En radian, vale la longitud del arco de L partido por A. Así que el dθ, aquí se ve, pasando el A para acá, el dθ es igual a dl partido por A, que es la definición de radian. Así que así tiene la longitud del elemento infinitesimal de arco. Ahora, el vector de L es un vector tangente a la circunferencia cuya magnitud es igual a la longitud del arco, a de θ. En este caso, el R unitario está dirigido hacia el centro de la circunferencia. Y el ángulo entre dl y R unitario vale pi medios. Y es constante. Por lo que la ecuación 2, que es esta ecuación que está, a ver, se me sale. Esta ecuación, ¿cuánto nos queda? Dl va a ser a de θ, esto va a ser 1, esto va a ser seno de pi medio, que es 1. Entonces nos va a quedar a de θ y dijimos que iba a ser x unitario. Bueno, aquí está. A de θ, seno de pi medio y por el x unitario. Y esto es un 1. Ya. En la ecuación 1, la distancia r entre el elemento de alambre y el punto P, en este problema es constante y es igual al radio de la circunferencia. Esa distancia siempre es constante, igual al radio de la circunferencia. Entonces, reemplazando esta ecuación, en nuestra ley de Biot-Savart, aquí nos queda la constante que la sacamos fuera de la integral, y el producto cruz nos quedó a de θ nomás por x unitario. Ese es el producto cruz. Y estaba dividido por r cuadrado, que en este caso es a al cuadrado. Y aquí tenemos lo mismo. Y a esto hay que integrarlo entonces desde este punto, dar toda la vuelta, integra desde 0 a 2pi. Desde 0 a 2pi la variable de θ. Y aquí se le fue un a y le quedó un solo a en el denominador. Y esto, ahí tiene, este a sale para afuera, ¿no es cierto? Y esta integral le da 2pi nomás. Ahí está. Ahí está el resultado. ¿Qué le parece? Está ¿Se medio entiende o difícil. no? No,
No, pero bueno, ahí va a tener escrito todos los elementos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, están todos Pero los es como elementos. difícil de entenderla. ¿Ah? Sí, Me cuesta un bueno, poco entenderla, pero sí, sí, ahí no, va. al principio sí, ¿no es cierto? Porque, bueno, es primera vez, pero ya cuando usted vea el video de nuevo, por eso está bien escrito, está con todo detalle, digamos. Entonces usted no va a tener duda de lo que, porque aquí hay que ser muy cuidadoso en el orden, en qué significa cada cosa y qué sé yo. ¿Ya? Así es que está bien que lo importante en esto como estudiante, uno captar la idea, darse cuenta de lo que está pasando y decir, sí, ok, hay que verlo con detalle, pero el detalle está ahí escrito y también lo hemos conversado. Así es que, ¿qué pasa? Que en el punto P, el campo magnético producido por toda la espira va a tener cierta valor, o sea, este va a ser la magnitud del campo magnético en el origen, en el punto P, que está en el origen en este caso, va a ser proporcional a la corriente. Si usted la corriente en el alambre la dobla, entonces el campo magnético se va a multiplicar por 2 también. Y es inversamente proporcional al radio. O sea que si esta espira fuera el doble de radio, el campo magnético en el centro caería a la mitad, ¿ya? Y está dirigido en la dirección del eje unitario, o sea, el campo magnético en este punto P está saliendo de la página. Eso es. Eso es lo que tenemos en este momento ahí. Entonces, aquí se da cuenta que es otro tema distinto al que calculamos en la última clase. En la última clase eh, calculábamos la fuerza que sentía una espira debido a un campo magnético producido por un imán, por ejemplo. O sea, un campo magnético producido por otra cosa, por la Tierra o por un imán. Aquí en este problema, bueno, la espira en la clase anterior llevaba una corriente y sentía una fuerza producida por un campo magnético de un imán. Aquí nos preocupamos de otra cosa. Aquí la espira lleva corriente, pero nos preocupamos del campo magnético que produce esta misma espira. Así es que en realidad, en el caso anterior, ni mencionamos este campo magnético producido por la espira, ¿ya? Pero las espiras que llevan corriente producen su propio campo magnético. Bien, ahora quiero hacer otro ejemplo con la ley de Biot-Savart, que va a ser parecido a esto, pero no igual, que va a consistir de lo siguiente. Otra espira, pero cuadrada. A ver, voy a tener que achicar un poquitito esto. Yo, bueno, es que yo estoy trabajando con un notebook. Me voy a tener que traer la pantalla grande de la oficina aquí, yo creo. Usted está, bueno, a veces los estudiantes están mirando incluso con un celular, así que tengo que tener cuidado de no achicar mucho esto. ¿Usted alcanza a ver lo que tenemos ahora? Sí, profe. ¿Sí? Esto, mire, lo que teníamos recién era una espira circular que estaba por dentro aquí, el mismo tamaño pero por dentro. Ahora se deforma un poquitito la espira y vamos a pensar que los alambres se pusieron en forma cuadrada, así. Y de nuevo calcular el campo magnético en el centro. Variará un poco, ¿no es cierto? El campo magnético en el centro, pero no va a variar tanto. La única diferencia, claro, antes la espira, a ver, a eso sí lo puedo dibujar aquí. Esto ahora ya me perdí con esto. Este color rojo no sé por qué me pareció. Ya, no sé qué cosa. Y esto. Y el lápiz. Ah, el lápiz que tenía, no sé dónde está ahora. Ya.
quería dibujar algo aquí. ¿Usted sabe cómo salir de esto? A lo mejor con esto. No sé qué voy a hacer aquí. No. Ya, entonces la otra iba aquí. Oh, qué terrible. Ya, sí. Bueno, a ver, Arriba a presentemos. la derecha, profe, le sale cerrar. ¿Ah? Aquí cerrar Cerrar. esto. Aquí. Sí, sí. Ya. Ah, se cerró esa parte. ¿Y cómo se abrió? ¿Cómo se abre? Es que puso editar PDF, parece. Sí, y eso se puso con esto, ¿no es cierto? Editar PDF. Creo que sí. A ver ahí. Ah, no, no, eso es otra cosa. Ya, pero no tomemos. Entonces aquí, ya lo que digo que antes, aquí teníamos, la espira era esta, era toda esta que seguía aquí. Ya, di la vuelta ahí, me quedó fea. Ya, pero, a ver, hay que dibujarla bien esto. No podemos ser tan al lote, no puedo ser tan al lote. Ya, aquí me voy a ir así. Este era el resultado que teníamos para cuando la espira iba así. Ahora la espira la enderezamos así. En delante calculamos el campo aquí en el origen y nos dio un valor. Ahora lleva la misma corriente y va en el mismo sentido. ¿Qué le pasará al campo? ¿Será igual, un poquito mayor o un poquito menor? ¿Qué le parece? A ver, no es tan fácil analizarlo, pero podríamos pensar. Porque si usted tiene, el alambre ahora es más largo, ¿no? Parece que sí. Sí, ¿no es cierto? Porque hay que hacer otro alambre, porque claro, porque ahora tiene todas estas puntas, entonces esto es más largo ahora. Y el campo magnético dependerá del largo del alambre, ¿o no? Bueno, a ver, aquí, no sé, eso, yo creo que estamos un poquito hablando en el aire, pero está bien porque estamos haciendo el primer enfoque. Con esto aquí nos alcanza a ver si dependerá del largo. Bueno, sí, porque hay que integrar en DL y mientras más largo el alambre, en este caso era el alambre recto. O sea, si usted tuviera un alambre finito de aquí hasta aquí, tendría que sumar todos los DL y calcular el campo magnético ahí. Pero si es infinito, tiene que seguir sumando más DL. Así es que el campo magnético depende del largo del alambre. ¿Y de qué otra cosa depende? El campo magnético que produce este alambre depende de la distancia a donde usted quiere calcular el campo magnético. Si usted lo quiere calcular a una distancia más lejos, esta es la distancia. Entonces, si esta distancia está más lejos, el denominador crece y por lo tanto todo decrece. Así es que si usted se aleja del alambre, el campo magnético que produce el alambre es un poco más débil. Eso tiene sentido, si usted está en su pieza y piensa que los alambres llevan corriente, es natural pensar que si está cerca del alambre está más intenso el campo magnético y si se aleja va disminuyendo el campo magnético. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, cuando comparamos los dos, claro, el alambre es más largo este, así que por eso uno esperaría que el campo magnético que produce en el centro es más grande, porque es más alambre. Pero por otra parte, esta parte del alambre, bueno, todo el alambre, toda esta esquina aquí, está más lejos que este cuarto de circunferencia, y para toda la circunferencia es la misma discusión. Entonces, el alambre está más lejos para todos los puntos, excepto estos cuatro aquí. Este, ese, aquí y aquí abajo estarían al mismo punto, pero todo el cuadrado está más lejos. Y si está más lejos debería decrecer. Entonces, porque es más largo debería aumentar, pero porque está más lejos debería decrecer. Ahora el tema es cuál ganará. ¿Cuál ganará? Bueno, hay que verlo en esta ecuación de aquí, en este elemento, que el largo, lo que aumenta, eso crece linealmente, aumenta linealmente. Pero lo que disminuye por la distancia, eso depende cuadráticamente.
Así es que si usted aumenta al doble el alambre, aquí va a haber más disminución, porque va al cuadrado. Entonces uno esperaría que el campo magnético producido por la espira cuadrada sea menor comparado a el campo magnético producido por el círculo, por la circunferencia. ¿Ya? Bueno, pero hay que hacerlo. Pero lo que estamos haciendo en este momento nosotros es discutir un poquito qué es lo que uno espera porque hay que hacer hartos cálculos y uno es bueno que tenga desde un primer momento una idea de qué es lo que puede pasar. Uno dice, bueno, va a ser parecido el resultado, no me puede dar una cosa muy distinta y además que sospechamos que va a ser un poquito menor por lo que estamos conversando. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que dijimos delante, pero para este caso, y lo vamos a hacer en orden de nuevo, y después lo calculamos. Dice, considera una espira cuadrada del lado 2A, esto de aquí es A, así que el lado total es 2A, por todos lados. Ya, ubicada en el plano IZ, que es el mismo de antes, por la que circula una corriente I en sentido antihorario. Bien, calcula el campo magnético B producido por esta corriente I en el centro del cuadrado, ahí. Considere que el cuadrado está circunscrito a la circunferencia anterior, o sea, está dentro de la circunferencia anterior. Bien, ya que cada lado... A ver, aquí hay ¿cómo será? Eso lo vamos a conversar antes de decirlo. Esto es como para ya uno elaborar un poquitito cuando está elaborado. Quisiéramos calcular el campo magnético producido por ese alambre en este punto. A ver si podemos ver en qué dirección va a ir el campo magnético producido por toda esta línea en este punto. Ya sabemos que tendría que ir perpendicular al plano de la pantalla, pero el tema es si va para afuera de la pantalla o para adentro. Entonces, para ver eso, ¿cómo lo hace uno? Tiene que fijarse en este producto cruz, DL cruz R unitario. Entonces usted puede decir, por ejemplo, ya supongamos este DL que va para arriba. A ver, voy a borrar el otro porque ya esto lo tenemos discutido, el de la... Ahí. Ese es el DL. A ver, lo voy a colocar aquí con la flecha. Ah, pero ahí. Ya, pero va para arriba. Y el R unitario, ¿para dónde va? Viene desde el alambre al punto P. Así que tengo un R unitario que va para acá. Lo voy a poner ahí. Ahí. Y este va para arriba. Ya lo voy a hacer aquí para que quede clarito eso. Ah, y ese va para arriba. Ahí. ¿Para dónde apunta el producto crudo entre esos dos? Entre el DL, que va para arriba, y el R unitario que viene así. Porque para hacer el producto crudo hay que colocar los dos vectores coincidiendo con su punto inicial de cada vector. Hay que colocarlo aquí, partir en DL, poner la mano en DL y girarlo hacia el R unitario en ese caso. ¿Para dónde le apunta eso? Para la normal, Sí, pero para adentro de la página o para afuera. para afuera. Ah, para afuera, bien. Y eso, fíjese que aquí cuando esté en este punto, el DL es para arriba siempre y el R unitario viene para acá, dirigido al punto P, donde quiere calcular. Aquí, ¿para dónde apunta? El DL cruz R unitario. Aquí están dibujados el DL y el R unitario. El producto cruz que está aquí, para este DL y para este R unitario. ¿Para dónde apunta? Para afuera también, Para... ¿cierto? Sí. Para afuera. Y si considera un DL, este que va para arriba, póngale que esta parte de aquí va para arriba, y aquí tengo que poner el R unitario entonces desde aquí dirigido al punto P, así. Entonces, ¿cuánto vale DL cruz R unitario? También sale para afuera de la pizarra.
o de la pantalla. Así que toda esta línea produce un campo para afuera. Esta línea de aquí arriba, ¿para dónde produce el campo? En este punto, si usted puede tomar algún punto y calcularlo con R unitario. A ver, tomemos este que está aquí, hacia la izquierda, y el R unitario viene de aquí hacia el punto donde estamos calculando el campo. Eso. Entonces, el producto cruz de esto, cruz esto, también es hacia afuera de la pantalla, ¿no es cierto? Y si lo hace en cualquier parte de aquí, es para afuera. Así que aquí ya tenemos que el campo magnético producido por el lado derecho de esta espira es hacia afuera. El campo magnético producido por el lado superior también es hacia afuera. Ahora, el campo magnético producido por el lado izquierdo, donde la corriente viene bajando, ¿para dónde va el campo magnético que produce? A ver, lo voy a dejar, si usted lo puede sacar, si es para adentro o para afuera. Y vamos a hacer un ejemplo aquí, voy a hacerlo para el medio, ya sospechamos que en cualquier punto va a ser en la misma dirección. Aquí tiene el DL. Espérese, a ver, no lo escuché. Y aquí voy a colocar el R unitario, aquí no lo... A ver, ahí, el R unitario siempre se dirige hacia el punto donde quiero calcular el campo. Este es el R unitario. Este DL cruz R unitario, ¿para dónde apunta? Para adentro. No. DL, ponga sus dedos para abajo y cierra la mano hacia el punto P. Tiene que colocar sus 4 dedos. Este es el DL, porque aquí está a lo largo del alambre. El DL. Entonces usted tiene que estar haciendo este producto cruz. DL cruz R unitario. El R unitario siempre se dirige hacia el punto donde usted quiere calcular el campo, que está aquí. Así que tiene que empezar con sus 4 dedos hacia abajo y cerrarlos hacia ese vector. ¿Para dónde le apunta el resultado? Como para afuera. Sí, pues, también para afuera. O sea que aquí, que la corriente sube, el campo magnético es para afuera. Aquí, cuando la corriente baja, también es para afuera. Y aquí, cuando va hacia la izquierda, es para afuera también. Y cuando va hacia la derecha, se va a dar cuenta que también es para afuera. O sea, cada lado de esta espira produce un campo magnético aquí en el centro para afuera de la pizarra, para afuera de la pantalla. Así que todos tienen la misma dirección. Ve, aquí ya estamos practicando con nuestro producto cruz. Y ahora, ¿cuánto valdrá la magnitud? ¿Cómo serán las magnitudes de estos 4 campos magnéticos? Son 4 contribuciones de la espira. ¿Cómo será la contribución de ellos? La misma. La misma, ¿no es cierto? Exactamente. Porque usted lo puede pensar, si gira este cuadrado, le da lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si llega y va girando, eso, por decir algo, si lo gira y este lado lo coloca ahí arriba, este lado le aparece acá y tiene el mismo largo y está a la misma distancia, entonces es lo mismo. Así es que si usted hace, si quiere calcular el campo magnético de todo el cuadrado, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se podría hacerlo más fácil? Porque cada lado produce el mismo campo magnético, ¿no es cierto? Tiene la misma magnitud porque es simétrico todo el dibujo y también ya vimos que la dirección era la misma. Así es que una manera fácil, esto parece harto trabajo, pero en realidad, si usted calcula el campo magnético producido por este lado, por un lado, y después lo multiplica por ¿cuánto? Por 4. Listo. ¿Ve? Aquí dice, eso es lo que decía estas 3 líneas. Dice, ya que cada lado produce el mismo campo magnético en P,
podemos calcular el campo magnético producido por un lado y después multiplicar el resultado por 4. Eso. Así que eso vamos a hacer. Nos vamos a preocupar de un solo lado. Vamos a hacer este lado que está aquí, con todo este, ya que tenemos el dibujo hecho, y vamos a calcular eso. Y entonces vamos a limpiar todo esto. Ya hagamos el campo magnético producido por este lado. Dice campo magnético producido por un lado. Consideremos el segmento rectilíneo ubicado a la derecha, este que está aquí, que lleva corriente dirigida a lo largo del eje más Z. El eje Z está indicado aquí, entonces la corriente va a lo largo del eje más Z, el eje positivo. Y calculemos el campo magnético producido en el punto P ubicado a su izquierda. Aquí está este lado, y este punto P ahora está ubicado a la izquierda de este lado. Ya, y después el resultado lo vamos a multiplicar por 4. Necesitamos considerar un elemento infinitesimal de alambre de longitud de L. Cualquier elemento, podría ustedes elegir este de aquí o este. Aquí yo escogí, me ubiqué aquí y escogí ese elemento de L, de esta longitud. Ya, necesitamos considerar un elemento infinitesimal de alambre de longitud de L. En este caso es un elemento rectilíneo. Esto, ¿en qué difiere del anterior? Que aquí era un elemento de arco, pero ahora es un elemento curvo, ¿no es cierto? Aquí es un elemento recto. Ya. Dice, necesitamos considerar un elemento infinitesimal de alambre de L. En este caso es un elemento rectilíneo. Consideramos un punto en el alambre cuya coordenada es Z e incrementamos en una cantidad infinitesimal de Z. Esto es Z, si aquí pongo 0, esto está en Z, y esto está en Z más de Z. Esta longitud es infinitesimal, tiene una longitud de Z. Ese es el de L. O sea, este vector de L que está aquí, en este caso, para este lado, toma esta expresión. Es un dz y va multiplicado por z unitario. Entonces, si este punto es z, este vector es z más dz, donde dz es esto que está aquí. Es el vector de L. Así que aquí estamos traduciendo esta fórmula de la ley de Biot-Savart, que está escrita en forma vectorial y por lo tanto es válida en cualquier sistema de coordenadas, ¿ya? Y aquí la estamos escribiendo en estas coordenadas cartesianas. Las vamos a escribir. Bueno, el vector de L, que es z por dz, es tangente al cuadrado, cuya magnitud de L es igual a de z. Que el vector de L es igual a dz por z unitario, es tangente al cuadrado, cuya magnitud de L es igual a... Fíjese que yo me confundí aquí, dice es igual a dz. Eso habría que cambiar este A, porque da la impresión, me dio la impresión que había puesto A de Z, porque aquí tengo este A y tengo un de Z que va aquí, pero es igual, este A es de la expresión igual a, ¿cierto? Sí, Se ve que hay un poquito para confundirlo, ¿no? sí, estaba como Eh, confuso. Yo creo que aquí lo mejor para escribirlo sería tangente al cuadrado cuya magnitud de L es de Z. No, sí, es de Z, esa es la magnitud, es de Z. O poner el signo igual nomás. La magnitud de L es igual de Z nomás. Y fíjese que hay que tener cuidado porque al decir A de Z, fíjese que la magnitud en denante, ¿cuánto era la magnitud del de L en denante? Eso era A de teta, porque era el radio multiplicado por el elemento de arco, por un de teta. Entonces el de L es A de teta. Y aquí el de L, ¿cuánto vale en este otro caso?
El dl es igual a dz nomás. Entonces este a está muy malito ahí en la redacción. Ya. ¿Se da cuenta? Ya, ahí está, pues, bueno, no está en ninguna parte dejé puesta la magnitud, así como la dejé aquí. Eso debería escribirlo de nuevo. Aquí puse clarito, de L igual a de Z, de teta. Ahora, en este segundo ejemplo, debería escribir de L igual de Z nomás. Y lo escribí con palabras, y más encima la frase que hice no fue buena, no es la mejor. Bueno, en este caso, R unitario está dirigido hacia el centro del cuadrado. ¿Qué pasa con el ángulo entre los vectores de L y R unitario? Entre el vector de L y R unitario. ¿Qué pasa ahora? Antes, ¿cuánto valía el ángulo entre de L y el R unitario? Como ustedes ven, antes valía pi medio y es constante, siempre vale pi medio para cualquier punto. Pero ¿qué pasa ahora? Mire, el hecho de que sea recto aquí, sea un cuadrado, hace que el ángulo entre el vector de L y el vector R unitario ya no sea pi medios, sino que sea pi medios más ese ángulo θ, más que va variando en cada punto. Antes era pi medios siempre, así que salió súper fácil hacer la integral. Ahora va variando. Este ángulo θ que está aquí es el mismo ángulo θ que está acá. Y eso es porque estos dos ángulos amarillos son ángulos mutuamente perpendiculares. O sea, que tienen lados mutuamente perpendiculares. Un lado de esto es horizontal y un lado de esto es vertical. O sea, estos lados horizontal y vertical son perpendiculares. Y el otro lado de este es radial y el de este lado es tangencial. También son perpendiculares entre ellos. Así es que cuando usted tiene un ángulo cuyos lados son mutuamente perpendiculares, son iguales entonces. Así que este θ que está aquí es el mismo θ que está acá. Bien, así que ahí uno se da cuenta que todo está siendo un poquito más complejo, ¿ya? Y vale θ más pi medio y varía a medida que se consideran distintos elementos de longitud en el eje Z. La ecuación 2 toma la forma, entonces, de L cruce R unitario, de L vale de Z. R unitario, la magnitud de DL es de Z, la magnitud de R unitario es 1, así que me queda de Z, ¿no? Y el seno del ángulo entre los dos y el seno del ángulo entre los dos es θ más pi medio. Ahí está puesto, θ más pi medio. Y el vector normal va a salir de la página, como ya lo vimos delante, va a ser equunitario. Y esto, usted tiene que repasar sus ecuaciones trigonométricas. Seno de θ más pi medio es lo mismo que coseno de θ. Así es que el producto cruz ahora nos quedó así. Y cuando reemplace esta ecuación en la ecuación de Biot-Savart, le queda que el campo magnético producido por el lado 1 es igual a mu sub i partido por 4pi, que es la constante de afuera, y adentro le queda el producto cruz, que lo tenemos aquí, de z coseno θ por x unitario. Ahí está, de z coseno θ por x unitario, dividido por el r al cuadrado. Siempre va dividido por el... Este r es la distancia entre el elemento de alambre y el punto donde usted está calculando el campo magnético. Y en este caso, ese R está cambiando. En el otro problema, abajo queda un A nomás. Pero ahora queda este R, porque este R, por ejemplo, en este dibujo aquí vale R. Tiene esta hipotenusa. Pero cuando esté aquí, vale A. Entonces, y va variando en cada punto. Bueno, y aquí hay una cosa que en el argumento de esta ecuación 9, hay tres cosas que varían. ¿Se da cuenta? Está el Z, el θ y el R. Esos varían. Ahora, podemos dejar una sola variable expresando las otras dos en términos de ella. Y en esta nota elegimos hacer la integral en la variable θ. En la variable θ. Y entonces vamos a, en vez de
tener R, Z y teta, que las tres varían, usted se da cuenta aquí en este dibujo, que el R, la distancia, va variando a medida que usted va recorriendo el alambre. El ángulo teta también va variando. Y el Z va a ir variando desde este punto allá arriba. Entonces las variables Z, teta y R varían. Pero vamos a coger como variable, no, pero no es una integral de tres variables, ¿ya? Porque hay una sola independiente, entonces uno puede escribir dos en términos de una de la otra. Usted puede escoger hacer la integral usando teta y tiene que expresar R y Z en función de teta. O puede usar R y expresar teta y Z en función de R, etcétera, ¿ya? Aquí está escrito que el argumento en esta ecuación 9, Z, R y teta varían. Podemos dejar una sola variable expresando las otras dos en términos de ella. Ya, y aquí vamos a coger la variable teta. Y aquí vamos a ver que hay esta relación. Tangente de teta, aquí se puede ver, la tangente del ángulo teta es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Es Z partido por A. Ahí está. Y entonces Z está relacionada con A, con tetas, con esta relación, z igual a tangente de teta, que está aquí. Y si toma la derivada, le queda que de z de teta vale esto. Ahí está hecho en detalle. Y puede usar esta relación que está aquí, ¿ya? Y va a obtener esta relación, que esto le relaciona z, teta con r. Entonces, un pequeño cambio en la coordenada z implica, hay una relación cómo varía el teta para un pequeño. Cuando usted varía el z, le cambia el teta. Y aquí está la relación de las dos variaciones. Bien. Y aquí ya estamos llegando al terminal de la discusión. Bueno, aquí nosotros empezamos, ¿a qué hora empezamos, Telmo? Empezamos como un cuarto para las 9. Y un cuarto. O sea que vamos a tener que terminar esta discusión para que quede la clase de 1 hora y media. O sea, no para eso, sino para terminarla. Aquí, la vamos a terminar aquí. ¿Usted tiene otra clase ahora o no? Sí, profe. Ya. Bueno, si no puede seguir hasta el final, yo voy a seguirla para terminar la discusión y les quede aquí a usted mismo y a sus compañeros, ¿ya? Ya, profe. Entonces, sí, Eh, dígame. la prueba es la otra semana, ¿cierto? El otro jueves. Sí, pues, el próximo jueves. Si Ya. el semestre termina el próximo viernes. Ah, ya, profe. Así que tenemos la tercera prueba del jueves y después el examen de primera oportunidad para la gente que necesiten darlo va a ser una semana después, el jueves siguiente. ¿Ya? El Ya, examen de primera. Y el de la segunda no me acuerdo bien. Y los estudiantes que no han dado alguna prueba y quieren darla y van a darla como prueba pendiente, tienen que elevar la solicitud para darla. ¿Ya? ya, profe. Bien. Bueno, a ver, entonces cuando usted quiera nomás se retira. Yo voy a seguir aquí hasta que usted esté y voy a terminar esto. Entonces, aquí el tema es que pudimos transformar el campo magnético producido por el lado 1 en el punto P como esta integral. Y aquí en este punto, fíjese ¿qué puede hacer aquí? Aquí ya nos liberamos de la variable z, ¿ya? Pero aquí hay que tener harto cuidado. A veces los estudiantes, cuando uno lo está haciendo por primera vez, dicen, me olvido de los cosenos teta, los cancelo. Pero no es una buena idea, sino que aquí hay que usar esta relación, la relación 12, que R coseno teta es igual a A. Así que este R por este coseno teta vale A, va a salir para afuera, y le va a quedar un solo R aquí que se le va a ir con ese R, y le va a quedar
eh, 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 perdón, no, aquí tiene un solo R, en este momento tiene un solo R. Este R con R cuadrado tiene un solo R en el denominador, tiene R coseno teta, pero R coseno teta es igual a, así que le queda un A nomás, y salió para afuera de la integral, y le queda la integral de coseno teta de teta, nada más. Entre un valor teta mínimo y un teta máximo. El teta, y cuando usted empieza a integrar, tiene que integrar desde este punto hasta este punto de acá arriba. Entonces, y el teta está siendo medido desde este eje 0 aquí y positivo hacia arriba. Entonces, para abarcar todo el alambre, tiene que partir desde este punto, y este punto de aquí está en un ángulo negativo, y aquí justo va a tener un ángulo de menos 45 grados. Así que este punto corresponde a un teta de menos 45, aquí va a 0, y arriba vale más 45 grados, que es pi cuarto, ¿no es cierto? Entonces esos son los valores teta mínimo y teta máximo. El teta mínimo es menos pi cuarto y el teta máximo es más pi cuarto. Ahí está. Aquí está la constante por fuera, y la integral de coseno teta es seno teta entre teta mínimo y el teta máximo, y ahí está puesto, y ahora evaluamos, son teta mínimo menos pi cuarto y máximo más pi cuarto, así que lo evalúa aquí y llega a esta expresión. Entonces, ahora hay que evaluar con lo que, comparar con el resultado. Bueno, para la espira total tenemos que multiplicar esto por 4, ¿no es cierto? Y entonces, multiplicar por 4 el valor dado en la ecuación 16. Entonces, esta la multiplicamos por 4, se me va el 4 que está aquí en el denominador, y me queda eso. Ahí está el campo total ahora. Y si esto lo comparamos con el que teníamos para el campo magnético producido por la espira circular, nos damos cuenta que apareció este factor adelante, 2 raíz de 2 partido por pi, que es 0,9003. Así es que, como habíamos discutido al principio, el campo magnético producido por el cuadrado es un poquito menor que el campo magnético producido por la espira circular. ¿Ya? Bien. Y aquí les quiero dejar esta otra discusión. ¿Qué pasa si usted quiere calcular el campo magnético producido por un alambre, por un solo alambre infinito? Entonces se puede usar el cálculo que hizo para este lado, y lo único que tendría que hacer es hacer crecer el ángulo. Antes partió en menos pi cuarto hasta más pi cuarto. Ahora va a tener que partir desde un punto acá abajo, desde menos infinito, donde el teta va a valer menos pi medios en infinito, porque usted en infinito se va a venir con un ángulo inicial, por ejemplo por acá, bien abajo, ¿ah? Y ahí esto, al final, cuando esto tiende a infinito, esta línea se le va a ir por acá, y va a llegar a un pi medio, menos pi medio. Y si quiere ir para arriba, aquí tendría que crecer hasta bien arriba. Entonces esto tendría que ser así bien arriba, se tiene que ir a infinito. Así que este ángulo le crece desde 0 hasta pi medios. Así es que para hacer un alambre infinito, usted lo único que necesita es esta cosa, el teta máximo, hacerlo en pi medio, y el teta mínimo en menos pi medio. Así es que va a tener esto mismo de aquí, y seno de pi medio es 1, menos seno de menos pi medio, que es menos 1. Y eso le va a dar este resultado. Esto es para un alambre infinito.
Así es que hoy día hemos hecho tres ejercicios de un viaje. Hemos calculado el campo magnético producido por una espira circular en el centro, el campo magnético producido por una espira cuadrada en el centro y el campo magnético producido por un alambre infinito a una distancia A de él. Y en un punto bien particular, digamos, que está a su derecha. No, que está a su izquierda, perdón. Porque este cálculo lo estaríamos haciendo por un alambre infinito, aquí que lleva corriente hacia arriba, en este punto a una distancia A, ubicado a su izquierda. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso tenemos terminada la ley de... Y todavía está Telmo acá, usted no se fue a su clase. Todavía quedan 5 minutos. Ah, todavía quedan 5 minutos. Sí, Bueno, al 15 entro. de veras. Y la clase también, ya, estamos bien entonces. Porque la clase la empezamos con un cuarto de hora después. Yo no sé por qué no vinieron sus compañeros. Hice la discusión un poquito rápida al final. A lo mejor aprovechemos el relajo y si tiene alguna observación, un comentario, cualquier cosa para que... ¿qué pasa? ¿Qué le ha parecido? Bueno, esta parte, ahí está el desarrollo, no es tan directo, ¿no es cierto? Sí, está buena, profe. Pero ye- yo le había dado mi opinión la otra vez. No sé, hace como Mm, 2 clases que, atrás, parece. que lo De que si hiciera, podíamos desarrollar el ejercicio entre acá mismo, sin mostrarlo por así, sí, para que pero, nos muestre el paso. sí, pero lo que pasa, ¿sabes? El tema con, por ejemplo, estos problemas, para eso yo necesito 2 clases prácticamente. O sea, Mm, se necesita más tiempo. Y además, por ejemplo, esto mismo que está aquí hecho así, ¿qué es lo que pasa? Que al escribirlo como una pizarra, todo esto después usted si lo quiere ver no se ve clarito, aunque lo haga bien en la pizarra. Entonces hay ese tema que a lo mejor es un poquito más dinámico. Yo sé que a los estudiantes les gusta, porque cuando uno hace la clase presencial, los estudiantes les gusta la clase, el profe haciéndolo y los estudiantes siguiéndolo. Pero acá las pizarras son chiquititas y si no queda bien escrito, como que eh, se pierde el detalle. Por ejemplo, imagínense estos dibujos. Quizás, claro, habría que hacer algo bien, muy pensado. Por ejemplo, los dibujos, ponerlo ya hechos de antemano, porque se da cuenta que aquí si usted no hace bien estos dibujos, esta figura no sigue. Lo otro sería, claro, a lo mejor este problema particular, pasárselo de antemano a ustedes y después irlo resolviendo como en vivo, ¿no es cierto? Con una pizarra, o no sé. O hacerlo y después pasárselo. ya, profe. Bueno, eh, cualquier cosa, escríbanme al Teams entonces por alguna duda, alguna pregunta. Ya, profe. Muchas gracias. Hasta Muy luego. bien, hasta luego, que esté bien.